Hola, hoy quería comentarles un poco de la historia del gran ingeniero Nikola Tesla. La historia de la infancia de Tesla es la que viven muchos hermanos menores al tener un sobresaliente hermano mayor. El hermano de Tesla era una persona muy brillante en casi todo lo que hacía. Se le describía como una persona muy atlética y bastante capaz. Es probable que esto haya forjado la futura necesidad de Nikola de superarse a sí mismo constantemente, como una imagen de admiración e incluso superación hacia su hermano mayor. Sin embargo, mucho cambió cuando Nikola vio a este hermano muy querido en la familia caerse de un caballo y partirse el cráneo, debido a la gran capacidad visual que tenía desde siempre, incluso desde que fue niño. Este hecho se le quedó grabado inalterablemente en su cabeza. Esta capacidad le permitía una abstracción muy profunda de los fenómenos que se sucedían a su alrededor. Era una capacidad excepcional. Y esto se demuestra al observar una similitud que tenía con otro genio, Newton. Ambos desde pequeños construían pequeños artefactos y artilugios, muy ingeniosos. Ambos padres de Nikola influenciaron profundamente en el comportamiento del gran inventor. El padre, un sacerdote de formación militar, le inculcó mucho los valores de servicio a la comunidad. La madre le transmitió mucho la creatividad y la inventiva que lo caracterizaban. Desde que nació, Tesla mostró una extraña conexión con el fenómeno de la electricidad. De esta manera, un 10 de julio de 1856, la ciudad croata de Smiljan se veía azotada por una gran tormenta eléctrica. Su abuela lo llamó el hijo del trueno, pero su madre lo llamó el hijo de la luz. Definitivamente un ser humano predestinado a venir al mundo a hacer grandes cosas. Como otros genios, no era una persona social. Su mejor amigo de la infancia fue un gato negro. Cuando lo acariciaba, la electricidad estática brotaba de sus dedos. Y además, el sueño de la infancia de Tesla era construir una máquina que sea capaz de aprovechar las energías de la catarata de Niágara. Y el destino se encargaría de llevarlo allí. Definitivamente tenía sueños que eran poco comunes, se salían de lo convencional. Para un ser humano que definitivamente era poco común y se salía de lo convencional. Cuando Tesla era pequeño desarrolló una pasión ferviente por la lectura. Era tal su obsesión que sus padres trataron de ocultarle las velas para que ya no pudiera leer. Sin embargo, lo que hizo a continuación Tesla era digno de un genio. Él, de niño, creó sus propias velas para alimentar su obsesión y su hambre de conocimiento y de cautivarse por las historias de diferentes autores. No eran autores simples, eran grandes autores, grandes novelas que él leía desde su tierna edad. Una de sus características especiales era la de ser un muchacho activo, sin miedo de ensuciarse las manos. Quizás esto fue provocado debido a que desde muy tierna edad fue prácticamente obligado a velar por sí mismo. Pero esto le desarrolló la autonomía que era necesaria para impulsar la fabricación de pequeños artilugios y de hacer las actividades más inesperadas. Así que desde niño Tesla desarrolló anzuelos para atrapar sapos, técnicas para cazar cuervos e incluso arcos y flechas que disparaban una trayectoria que se perdía a la vista. Esa actitud de hacer tantas cosas y muy seguramente aprender de tantos errores llevaría al genio de Tesla a convertirse en lo que hoy ya conocemos que fue su historia. Cuando Nikola llegó a la edad donde tenía que afeitarse y ponerse desodorante, le empezaron a entrar ganas de estudiar ingeniería. Pero el padre de Tesla quería que éste siguiera estudios religiosos como lo hizo él, pero el joven se negó profundamente teniendo en la mente el sueño de ser un gran ingeniero. El destino tuvo que interceder nuevamente a su favor, y fue en una epidemia de cólera donde enfermó severamente y estuvo al borde de la muerte. Nikola había perdido las ganas de vivir, y no le encontraba sentido a su existencia. Su padre, al verlo en ese estado, le propuso un trato que consistía en que si él se recuperaba, podía estudiar lo que él quisiese, en el mejor instituto técnico del mundo. Tesla se recuperó de su enfermedad y comenzó a estudiar ingeniería. La verdad es que esto muestra la resiliencia del deseo del joven Nikola que inspira a buscar el propósito propio a cada persona. La característica de la obsesión no dejó a Tesla ni en los primeros años de universidad. En su primer año de estudio, él estudiaba sin descanso hasta 16 horas al día, a veces incluso olvidándose de comer, así como Newton. Esto lo llevó a conseguir la máxima nota en todas sus materias ese año. Como ya había mencionado antes, una de las conductas que caracterizaban a este gran ingeniero fue la obsesión que tenía con las cosas. Él contaba que tenía la manía de siempre terminar todo lo que empezara, sea lo que fuere. Sin embargo, esto no siempre le jugó a su favor, ya que una vez se propuso leer todo lo que hubiera escrito Voltaire. Su sorpresa fue bastante cuando vio que Voltaire había dejado unos 100 extensos volúmenes escritos, y cuando terminó el último libro, lo arrojó a la mesa y se dijo a sí mismo: nunca más.
No obstante, el sobresaliente resultado que trajo Tesla a su hogar no causó mucho en la conducta de su familia. La indiferencia de sus padres hacia su vida académica los sumió en un camino desviado de sus propios ideales. No es que su hijo no les importara, es más, la indiferencia de ellos hacia su éxito académico era porque se concentraban en decirle que se enfocara en su salud en vez de su rendimiento. Pero Tesla no lo interpretó así. Se vio consumido por el juego y perdió su beca. Se mudó y cayó en la miseria después de una mala racha de apuestas. Es deportado por vagabundeo y al recibirlo en estas condiciones su padre muere. Y es a raíz de este suceso que enfrenta su adicción al juego y vuelve a estudiar. Es curioso cómo sucedieron estos hechos porque después de la muerte de su padre, este descubrió varias cartas de sus profesores quienes se dirigían al difunto y le informaban que sería conveniente que él regresara a su hogar, ya que era muy probable que acabase matándose por el sobreesfuerzo que llevaba a cabo. En la universidad, Nikola tenía un profesor a quien admiraba bastante, en específico porque explicaba los conceptos de física a través de mostrar modelos que tenían en la facultad, ya sea de motores u otros equipos interesantes. En específico, un día les llegó un modelo de París el cual funcionaba con corriente continua. La demostración del profesor se vio dificultada por unos chispazos que brotaron de las escobillas que el motor poseía. Tesla le propuso al profesor un modelo sin escobillas que sería más eficiente. Sin embargo, el profesor dijo: «Señor Tesla seguramente logrará bastantes cosas, pero algo así es imposible». En Praga, un día que Tesla estaba paseando, la musa de la inspiración le llegó cuando estaba recitando un pasaje del Fausto de Goethe, y es que se le había ocurrido un modelo para crear el dichoso motor sin escobillas. Esto puede mostrar la capacidad de automejora que tienen ciertos hobbies sobre las personas. Y es que todo ayuda cuando se trata del desarrollo de las capacidades cognitivas o físicas de una persona. En un viaje a Estrasburgo, con uno de sus amigos íntimos, empieza a experimentar el modelo fruto de la inspiración que había tenido en aquel paseo. Es que el pasear es una actividad que ayuda mucho a estimular la creatividad y las funciones cerebrales. Tesla no es el único personaje sobresaliente en su área quien practicaba esta costumbre. Claude Debussy, el gran compositor impresionista, también practicaba el salir a caminar para obtener la inspiración necesaria del entorno para sus trabajos musicales. Creo que el hábito de pasear es una maravilla en términos de funciones cognitivas y creatividad. Es entonces que en Estrasburgo, Tesla consigue la fabricación de un modelo sin escobillas de una simplicidad exquisita. No obstante, el modelo fue ignorado y el reencuentro con la indiferencia hizo que Nikola se guardara el modelo para sí, haciendo así que el progreso de ese rubro de la eléctrica se retrasara quizás años. El señor Batchelor, quien era amigo de Thomas Alva Edison, empezó a interesarse por las ideas de Tesla y lo envía a Nueva York a entrevistarse directamente con Edison. Y Tesla emprendió su rumbo equipado únicamente con una carta de Batchelor, que le dirigió a Edison el mensaje: «Conozco a dos grandes hombres. El primero es usted, y el segundo, el portador de esta carta». Cuando Tesla llegó a Estados Unidos, se aterró pensando que estaba unos 100 años atrasada en civilización en comparación a Europa, juzgando por el comportamiento de uno de los policías a quien le pidió indicaciones. Sin embargo, luego de 5 años de habitar en la tierra de las oportunidades, cambiaría irremediablemente su postura a pensar que el país norteamericano estaba 100 años adelantado al continente europeo. Tesla tenía ubicado a Thomas Alva Edison. Admiraba la manera en que había logrado tantas cosas sin haber tenido muchos recursos o entrenamiento científico, a diferencia de él, a quien se le habían dado las oportunidades de formarse en varias instituciones de renombre y de merodear por bibliotecas e interiorizar cualquier material que cayera en sus manos, desde el Principia de Newton hasta las novelas de Paul de Kock. Es bastante la dicotomía de estos dos personajes que se convertirían eventualmente en rivales jurados. Pese a sus diferencias, Tesla consiguió adquirir la confianza de Edison al completar un problema que molestaba mucho al viejo magnate de la electricidad. Las máquinas de iluminación del SS Oregon, el barco de pasajeros a vapor más veloz de su tiempo, estaban deshabilitadas. Tesla, con ayuda de la tripulación, logró incursionar el funcionamiento de la gigante maquinaria y regresaba a las 5 de la mañana de haber hecho su labor. Edison vio al joven que caminaba y le dijo que «aquí está nuestro parisino corriendo de noche», pensando que Nikola había estado de fiesta o algo así. Pero, cuando le dijo que había estado en el Oregon y había solucionado el problema de Edison, solo atinó a decirle a Batchelor, quien lo acompañaba, un par de metros alejado de Tesla para que él no pudiera escucharlos. Pero recuerden que Tesla tenía un sentido de la audición muy agudo. Le dijo: «Batchelor, él es un jodido gran hombre». Por un año, en la compañía de Edison, el horario de trabajo de Tesla era de 10:30 de la mañana hasta las 5 de la mañana del día siguiente. Edison tenía hombres trabajadores, pero Tesla era el más obsesionado, era único.
Sin embargo, no fue todo miel sobre hojuelas para el joven ingeniero, quien se destacaba en todo lo que hacía. Él había sido enviado a Nueva York para rediseñar la maquinaria de la compañía, y durante su primer año había rediseñado 24 tipos de máquinas estandarizadas que reemplazaron a las antiguas. El gerente le había prometido $50,000 a cambio del éxito de esta tarea, pero terminó siendo una broma y solo le pagaron con un bill. Ya entenderás el humor americano. Esto golpeó fuerte al joven ingeniero, quien renunció a su posición. La siguiente etapa en la vida de Tesla empezó cuando tuvo que cavar zanjas para subsistir. No obstante, además de su pala, Tesla tenía en su poder la idea del motor sin escobillas y un concepto que lo entusiasmaba: la corriente alterna. Después le llegaron muchas propuestas para formar una compañía eléctrica bajo su nombre, las cuales Tesla aceptó. Sin embargo, los inversores querían producir el ya perfeccionado sistema de iluminación de arco, el cual era una inversión segura y muy rentable. Pero Tesla quería desarrollar el motor de corriente alterna tal cual como se le había ocurrido en aquel paseo en Praga. Una vez el sistema de iluminación de arco fue adoptado para los proyectos de iluminación municipal de la ciudad, después de arduos meses de trabajo, él por fin fue libre para cumplir su deseo. En 1887, cuando la Tesla Electric Company estaba ya bien organizada, pudo tener acceso a equipos y un laboratorio donde creó tal cual como había imaginado su motor de corriente alterna y sin escobillas. Eso muestra que muchas veces los ingenieros tienen que dejar su deseo de innovar de lado para cumplir con las demandas del capital y donde pudiera haber recursos. Sin embargo, la paciencia y perseverancia de este personaje lo acercó a las circunstancias correctas para cambiar el mundo con sus ideas. El modelo de corriente alterna permite que se distribuya la electricidad a un número mayor de clientes con una mejor efectividad. Es curioso observar que este fenómeno se relaciona muy bien con la personalidad de Tesla, que pese a que era un antisocial quien prefería encerrarse horas en sus libres experimentos a tener un mínimo contacto con la gente, tenía implantada la visión de su padre hacia el servicio a la comunidad. Es curioso que la vida de Tesla parece haber sido guiada por el destino. En ese entonces, también crea la famosa bobina de Tesla y encuentra maneras de hacer fluir la electricidad por su cuerpo sin hacerse daño, y de hacer que los fenómenos que estudiaba sean visibles y atractivos. Es cuando, como si fuese un mago de la electricidad, empieza a ofrecer shows demostrando las capacidades de sus inventos y convirtiéndose en una celebridad, lo cual le sería de utilidad para el último paso del hito de su vida: convertir la corriente alterna en un modelo viable y aceptado que transformaría el mundo tal y como se conocía. Para lograr ese cometido, se presentaban 3 grandes dificultades. Explicar cómo funcionaba la corriente alterna no era para nada trivial. Competiría cara a cara con Edison para ver qué modelo prevalecería como el principal. Y el modelo de corriente continua ya estaba profundamente instaurado en la sociedad. Entonces, empezó una feroz batalla en la que las jugarretas y la mala publicidad por parte de Edison eran el pan de cada día para los periódicos de Nueva York. Todo valía en la llamada guerra de las corrientes, desde hacer que la corriente con la que se ejecutaba a los prisioneros fuera la corriente alterna, hasta la electrocución de un elefante filmada para hacer mala publicidad. Pero ese tema da para un video entero. En un momento parecía la balanza inclinada a favor de la corriente continua, pero el destino tuvo que interceder una vez más en la vida de Nikola, y lo hizo de una forma muy particular. Se abrió un concurso en el que se evaluarían máquinas que pudieran aprovechar la energía de las cataratas del Niágara para poder construir una planta hidroeléctrica. Esto encendió los esfuerzos de Tesla, quien ganó la competición con su modelo de corriente alterna, lo cual culminó en la implantación posterior de este modelo en la sociedad. Hoy, finalmente el mundo es movido gracias a la idea de Tesla, quien después de haber recorrido un sinnúmero de dificultades y desgracias, logró el acometido de su vida gracias a su obsesión y persistencia, su intelecto y su creatividad. Definitivamente la historia de un genio que merece ser contada una y otra vez para que los ingenieros o futuros ingenieros quienes admiramos al señor Tesla podamos observar todos los retos que un joven croata, enfermizo y antisocial, tuvo que pasar para poder cumplir sus sueños. Después de esta época de grandes logros, Tesla entró en una espiral de fracasos empresariales. Sin embargo, si bien la última etapa de su vida no fue la mejor, este señor nos ha legado un ejemplo muy brillante del cómo un genio, pero sobre todo un gran ingeniero, vive su vida. Tesla, en sus épocas de estudiante, reflexionaba el cómo la mayoría de muertes prematuras eran causadas porque las personas estaban completamente a merced de los estímulos externos del mundo. Se enfocaban en problemas imaginarios en vez de en los reales. Por ejemplo, los movimientos de prohibición del alcohol debían ser acompañados también a productos como el tabaco, el café o la goma de mascar, los cuales deterioran de manera sigilosa la salud de las personas, pero todos se escandalizaban por el alcohol y nada más que eso. Pero la visión de Tesla sobre los estimulantes era en realidad la de una necesidad. Sin embargo, tenía ciertos matices en específico.
La verdad es que necesitamos estimulantes para hacer nuestro trabajo de la mejor manera en las actuales condiciones de la vida. Y es que hubiera sido imposible que Tesla hubiera podido mantener el ritmo de trabajo que llevaba si no hubiese sido por los estimulantes. Pero aquí el detalle es que para esto, Nikola siempre practicó la moderación y el control de los apetitos e inclinaciones en cualquier dirección. Se ejercitaba, no comía en exceso, nunca se le vio de borrachera o con mujeres, y es así como logró mantener unos sentidos agudos hasta su vejez, y tanto su cuerpo como su mente, jóvenes y dispuestos para cualquier propósito que él emprendiera. Hay una historia curiosa que a los 59 años resbaló violentamente en la calle y con unos reflejos felinos alcanzó a hacer una vuelta de 180 grados y caer sobre sus manos sin hacerse ningún daño. Un espectador de la escena se quedó sorprendido y le preguntó cuál era su edad. Al saberla se quedó aún más sorprendido. Y, definitivamente, eso fue un factor importante de su genialidad, y aunque no se le puede catalogar de perfecto, ya que ningún ser humano lo es, deja al mundo el legado de su vida laboriosa, ingeniosa y sobre todo, brillante.